De la única manera que le podías definir y ganar el partido a Pereira era ahí. Al lado de él tenías que definir, si no, no le ibas a poder meter un gol nunca. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día por supuesto, claro que sí, de Sudamericano Sub-17. Y cómo no nos encontramos con el último partido de la jornada. Esta jornada que se demoró ¿por qué? Por lluvia, por supuesto. No podía faltar una jornada de Sudamericano Sub-17. Tiene que iniciar con lluvia y tiene que finalizar con lluvia. Entonces, el día de hoy no se aguantó en un momento la lluvia en el primer partido de todos que tuvo a Venezuela y a Paraguay como participantes y como protagonistas. Se postergó por una hora, más o menos se demoró por una hora aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué se hizo? El partido de Argentina-Bolivia inició una hora más tarde también. Así todo, quiero resaltar que las canchas, a pesar de la lluvia que hay, están bastante bien dentro de todo. O sea, Ecuador es, la verdad, una buena sede. O sea, tiene buenas canchas, se nota que están trabajadas por lo menos. Ahora, llueve un montón y está claro que las canchas no van a aguantar. Y es más, ya les digo que prepárense porque a medida que vayan pasando los partidos va a ser peor esto. Porque las canchas se van a empezar a deteriorar más y vamos a llegar al hexagonal final casi con las canchas, me animaría a decir que con pozos en todos lados. Pero bueno, eso es un tema para hablar más adelante. Lo importante es que hoy en día ganó Argentina 1-0 a Venezuela, a Bolivia, a la selección boliviana. La selección boliviana que para mí viene siendo la sorpresa del Sudamericano Sub-17. A mí es de las selecciones que más me está sorprendiendo para bien. En la primera fecha le ganó muy bien a Perú, le dio vuelta a un partidazo, le ganó 2-1 y hoy la complicó bastante a la selección argentina, le aguantó mucho el resultado. Hasta el final del partido Argentina no pudo ponerse en ventaja y también tuvo alguna que otra jugada Bolivia. Hay que decir que llegó, alguna que otra jugada tuvo de peligro y lo vamos a estar viendo en el resumen, por supuesto. Así que los invito como siempre a que se suscriban y que activen la campanita para seguir viviendo el sudamericano de la mano de Suda, que estamos subiendo todos los resúmenes, ya saben, de los pocos canales que están cubriendo todo el campeonato, pero bueno, acá estamos. Vamos a darle play a lo que fue el resumen como siempre. Bolivia, Argentina. Necesito saber dos cosas. Me gustaría saber con respecto al técnico Pablo Escobar, que es el técnico de la selección boliviana. Quiero saber por qué no juegan Paniagua y Mamani de arranque. ¿Por qué no juegan de arranque? Si son los dos mejores jugadores de Bolivia y son de hecho los que hicieron un gol y asistieron en el primer partido frente a Perú. ¿Por qué no van de arranque? Si te demostraron estar a la altura. Hoy de vuelta los vuelve a poner sobre el final del segundo tiempo. O sea, para que se den una idea, Brian Mamani entra en el minuto 59-60, o sea, entra a 30 minutos. Y Paniagua lo mismo, entra a 30 minutos. Es como que los pone para ver si le puede salvar el partido en los últimos minutos. Y si los pones desde el arranque, porque yo creo que son dos chicos que tienen bastante ganas de jugar. En el caso de Brian Mamani, tiene 16 años, de Atlético Tucumán. Y el caso de Moisés Paniagua, 16 años y es de Always Ready. La verdad, dos joyitas que tiene el equipo boliviano, que a mí me gustan por lo menos. Y el otro día contra Perú estaban muy bien, estaban muy enchufados. Y creo yo que hoy merecían ser titulares. Pero bueno, entiendo que el esquema de hoy era diferente porque enfrente tenías una selección que te iba a salir a atacar. Recordemos que Argentina es la vigente campeona. Está claro que no se mantienen las selecciones sub-17 sudamericano tras sudamericano. No es la misma selección, no juegan los mismos, pero vas envalentonado si sos el vigente campeón, está claro eso. Además es una de las selecciones que más lo ganó y que lo conquistó junto a Brasil. Y también una de las selecciones que ganó el Sudamericano Sub-17 fue Bolivia. Bolivia ganó una vez el Sudamericano Sub-17. ¿Y por qué no puedo repetir, no? Estaría bien. Bueno, ahí estamos viendo la formación. Como les había dicho, cambió un poco el esquema. 5-4-1 o 5-4-1. Sí, porque también puede ser un 5-2-3, una cosa así. Pero la verdad es que por momentos Rojas y Gálvez, cuando atacaba a Bolivia, subían, se iban turnando. Subía uno y subía otro. No es que suben los dos juntos. Y cuando subía un lateral se hace el relevo para la derecha y se defiende con línea de 4 en ese momento, pero bueno, siempre se respeta. Y ahí estamos viendo la formación de la selección argentina, que hasta el momento me está gustando cómo está jugando, a pesar del primer partido en el que iba ganando 2-0 y tuvo esas dos desatenciones defensivas que le empató el partido de la Vinotinto. A pesar de ese mal momento que tuvo durante unos minutos, me parece que tiene un buen equipo, está jugando bien el equipo de Placente. Placente se nota que sabe bastante, a diferencia de la sub-20. Tiene un sistema de juego, tiene una idea de juego de la selección argentina. Vos te sentás a ver el partido y sabés que la selección está jugando algo. O sea, tenés la
la claridad de que Argentina va a demostrar un poco de fútbol que no me pasaba con la sub-20. Yo en la sub-20 se los dije, para mí Argentina no estaba demostrando nada. Bueno, acá la sub-17 sí toca la pelota, hay mucha triangulación de juego, tenés a un Diablito Echeverri que está encendidísimo, que no para de correr para todos lados, amaga, mete, va. Tenés un central como Gonzalo Escudero que tiene una salida con el pie muy buena. De hecho, acá viene un pase, ¿no? Sí, bien, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta mucho de Escudero. Son pases a la espalda de los laterales y de los centrales que aprovecha muy bien después la selección argentina. Hay un pase que le mete, que termina sacando, la vamos a estar viendo esa jugada seguro. Se le mete un pase tremendo en profundidad, creo que es a Porcel o a Costa. No sé si es a Porcel o a Costa que entra por la espalda de... Ahí está, esta, mirá. Mirá qué bien que define, y el arquero no entiendo por qué se tiró con el pie, pero bueno, tremenda la jugada, muy buena, a mí me gustó por lo menos, la definición de Porcel también está buena, pero el pase de Escudero es tremendo, es a la espalda de los centrales donde duele, y Bolivia tuvo lo suyo. Miren esta jugada, ataja muy bien, pero muy bien Díaz, y después, bueno, tiene revancha con este tiro de afuera del área que pasa cerquita, pero Bolivia tuvo lo suyo. O sea, el sistema que propuso Escobar el día de hoy le funcionó dentro de todo, porque llegó hasta los finales, hasta los minutos finales del segundo tiempo, con posibilidad de empatar o de ganar incluso. Hay que decir que cuando las cosas salen bien hay que decirlas. Y en este caso Bolivia está jugando muy bien. Recuerden que la selección boliviana en otros momentos se podría haber ido goleada hoy. O sea, podría haber pasado que Argentina la golee, porque por lo general la selección boliviana viene siendo de las más flojas a nivel sudamericano. Y en los últimos años ha crecido mucho, y eso no quiere decir que va a salir campeón y que va a clasificar al Mundial, pero está creciendo. O sea, hay que reconocer las cosas. Está creciendo mucho, ya en la selección mayor, por ejemplo, el otro día le ganó a Arabia Saudita, un muy buen partido. La sub-17 arrancó con el pie derecho, le ganó a Perú, le dio vuelta un partido encima, con lo que conlleva dar vuelta un partido. Bueno, lo dio vuelta. Entonces yo esas cosas las reconozco y me parece que Bolivia está pasando por un buen momento en inferiores que ojalá sea trasladado a la selección mayor, porque se merece tener un buen momento. Se merece salir de Bolivia, salir de La Paz y poder plantarle cara a cualquier rival. Entonces eso me pone contento el buen presente que está teniendo la selección boliviana. Y hoy Argentina, salvo este gol, que fue un golazo, que fue un muy lindo gol la verdad, y podría haber sido penal tranquilamente, pero me gusta mucho cómo se la lleva con la cabeza y después cómo define. Es muy buena la definición de Acuña, que este chico tiene 17 años, juega en Newell's, para que quiera saber más información sobre Acuña, sobre los goleadores y todo. Y bueno, Valentino Acuña se la lleva muy bien con la cabeza y define por debajo de la única manera que le podías definir y ganar el partido a Pereira, era ahí. Al lado de él tenías que definir, si no le ibas a poder meter un gol nunca. Ese es otro de los jugadores que quiero destacar. El arquero de Bolivia es un animal. Atajó la vida contra Perú y hoy volvió a atajar muy bien. Y creo yo que si no era por Pereira podría haber terminado 2-0 tranquilamente, pero bueno, Pereira estuvo firme, estuvo sólido en el arco, y bueno, en la defensa también estuvo muy bien Bolivia con Molina, Torres y Cadima. Tuvo un solo error defensivo, que es el error del gol, y el otro que estuvo en el primer tiempo, que fue un pelotazo de Escudero a la espalda de los centrales. Pero si no era por eso, este partido terminaba 0-0. Entonces hay que hablar del buen planteo que hizo Escobar para poder terminar con posibilidades. Yo creo que lo que planteó fue eso y las tuvo. Acá, bueno, un remate afuera del área, un poco débil, que ataja muy bien Díaz. Este chico también es un muy buen arquero, hay que decirlo. La verdad es que Argentina está jugando muy bien, está funcionando hasta ahora lo que está haciendo, a pesar de, como les dije, que las canchas no están en su mejor momento, porque llueve y porque hay un montón de pozos, lo están viendo, de hecho, están deterioradas las canchas, pero no es que pica tan mal la pelota. Entonces un poco se puede jugar. Hay que decir que un poco se puede jugar, no tanto. Y otro de los detalles relevantes del partido fue la roja que recibió Gustavo Albarracín en el minuto 86, perdón, 60 iba a decir. En el minuto 86 fue sobre el final del partido. Albarracín recibe una roja por un planchazo a la pierna de uno de los jugadores bolivianos que no pudo terminar. No me acuerdo bien exactamente quién fue el que no pudo terminar el partido.
Flores no, Flores salió antes. Flores es de Temperley encima, jugador de Temperley. No sé quién fue exactamente el jugador que no pudo terminar el partido, pero bueno, salió en camilla y todo. Ojalá no sea nada, pero el pisotón de Albarracín fue muy fuerte, la verdad, fue con los dos tapones hacia adelante. No creo que haya sido de mala leche, pero bueno, fue fuerte y termina lesionando al jugador de Bolivia, que ojalá, lo vuelvo a repetir, no tenga nada y que pueda estar en la próxima fecha. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque ya vamos entrando en el cierre del video. Argentina está puntera con 6 unidades sobre 6 posibles. Bolivia está segunda con 3 sobre 6. Paraguay recién jugó su partido hoy y empató frente a Venezuela, por lo tanto tiene un punto. Pero ese punto que tiene es sobre un solo partido jugado, o sea, sobre 3 puntos en juego, tiene un punto solo nada más. Venezuela, que está en cuarta posición con un punto sobre 6 posibles, y Perú, que está en última posición con 0 unidades sobre 3 posibles porque quedó libre el día de hoy. ¿Cuál es la siguiente fecha? ¿Cómo sigue esto? Bueno, a ver, tenemos a Bolivia, que va a enfrentar a Venezuela mañana, es decir, lunes no, martes. Y después vamos a tener a Paraguay enfrentando a Perú, sí, también. Paraguay-Perú es el otro partido. Por lo tanto, la selección argentina es la que va a quedar libre en esta fecha número 3 del Sudamericano Sub-17. Mañana tenemos partido, por supuesto. O sea, hoy tenemos partido, hoy lunes tenemos partido. Chile-Uruguay y Brasil-Colombia. Así que yo que ustedes no me perdería de nada. ¿Y de qué manera no se lo pierden? Suscribiéndose y activando la campanita. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.